Muy buenos días a todos, bienvenidos al devocional del día de hoy. Soy el pastor Víctor Segura y es un gusto poder estar contigo en estos minutos. Vamos a reflexionar, a meditar en la palabra del Señor, vamos a edificar nuestras vidas. Y bueno, agradezco que puedas conectar con nosotros. Buenos días, gracias por sus comentarios, por sus saludos. Ayúdanos compartiendo. Recuerda que esto es importante para poder llegar a más personas.
Y bueno, aquí la intención es poder edificar, compartir la palabra para que conozcan la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Así que ayúdanos compartiendo y también interactuando. Y también te recuerdo que puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram, puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube, Centro de Fe Topo Chico. Y bueno, nos puedes encontrar también en TikTok, ahí estamos subiendo contenido para edificar tu vida espiritual. Y recordarte también que tenemos nuestras reuniones o nuestros servicios y actividades en la semana. Los martes tenemos un tiempo de oración a las 7:30 de la noche. Hoy tenemos nuestra reunión de discípulos para que puedas acompañarnos a las 7:30, y el domingo vamos a celebrar juntos como familia, como iglesia. Vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a meditar en la palabra. Así que te invitamos a nuestras actividades o a nuestras reuniones. Nos va a dar mucho gusto el poderte recibir. Y bueno, estamos teniendo tiempos de refrigerio. Cada domingo, cada reunión es un tiempo especial para fortalecer nuestra vida. Quizá estás cansado, estás agobiado. Bueno, la Biblia dice que debemos de acercarnos a Él y dejarle nuestras cargas. Y Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar la palabra para alentar nuestro corazón, nuestro ánimo. Así que te invitamos a que puedas congregarte. Y bueno, este domingo sé que vamos a tener un tiempo extraordinario en su presencia para que nos puedas acompañar juntamente con tu familia. Así que bueno, gracias. Vamos a esperar solamente un minuto en lo que se conectan más personas. Y hoy vamos a tener un tema que dejamos pendiente hace algunos días. Comencé a hablar acerca de el Espíritu Santo y su conexión con la palabra de Dios, con la Escritura, cómo opera el Espíritu Santo a través de la palabra. Y hoy vamos a mirar algunos puntos importantes del por qué uno como cristiano tiene que estar conectado a la palabra de Dios, que es nuestro principal fundamento. Es ahí donde nosotros podemos anclar nuestra fe. Así que quédate hasta el final, y si tienes alguna necesidad, escríbela en la barra de comentarios. Me gustaría orar por ti. Así que vamos a esperar solamente en lo que se conectan un poquito más de personas. Dios les bendiga a todos. Muy bien, vamos a dar inicio orando, agradeciendo a Dios, y recordarte también que seguimos en esta segunda semana de ayuno y oración, para que sigas adelante, para que te fortalezcas en el Señor, expongas tus peticiones delante de Él, y creemos que el Señor estará respondiendo, el Señor estará contestando nuestras oraciones, claro, de acuerdo a su perfecta voluntad. Y bueno, el ayuno es importante para nosotros, es un ejercicio que nos fortalece, es un ejercicio que nos ayuda a calibrar nuestro oído espiritual,
a las cosas de Dios. Así que vamos en nuestra segunda semana y quiero animarte, iglesia, a que continúes hacia adelante. El Señor es fiel, dice la Biblia, pide y se te dará. Nuestro Señor Jesucristo nos deja esa palabra cuando Él dice que todo lo que pidamos en su nombre será dado, será hecho. Vamos a confiar, vamos a depositar nuestra fe y a través de este ayuno vamos a creer que el Señor estará respondiendo, estará sanando a los enfermos, estará alcanzando a aquel que no le conoce. Quizá estás orando por tu familia, por tus hijos, por tu esposo. Confía, Dios es fiel a su palabra. Vamos a creer que el Señor responderá, como dice ese salmo, con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios, en justicia. Así que te animo a que continúes y también el día de mañana tenemos nuestra segunda clase de escuela para matrimonios a las 8 de la noche. Gracias a Dios por cada matrimonio que pudo asistir en la primera reunión y vamos a terminar esto. Va a ser la séptima clase. Vamos a tener una cena. Una cena para matrimonios y nos van a estar acompañando unos pastores para tener este cierre y sé que van a ser bendecidos y fortalecidos los matrimonios. Así que bueno, te invitamos también a estos eventos. Padre Celestial, gracias. Gracias, esta mañana nos acercamos a ti, como lo declara la Escritura, al trono de tu gracia. Ahí podemos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, nos fortalecemos esta mañana en ti. Señor, declaramos tu palabra sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Señor, dejamos toda carga en tus manos, porque tú nos sustentarás. Tú tendrás cuidado de nuestras necesidades, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Porque tu palabra dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden. Señor, y hoy creemos que tu oído, Señor, está atento a nuestras oraciones y responderás de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, solamente tú mereces nuestra adoración. Y hoy queremos inclinar nuestros corazones a ti. Queremos inclinar nuestros corazones a tu palabra, a la guía de tu Espíritu Santo. Que esta mañana tú nos puedas guiar. Como lo dice el Salmo 23, nos guiarás por senda de justicia por amor a tu nombre. Señor, nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos. Y ponemos nuestra mirada en el autor, en el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, te damos nuestra alabanza. Gracias por las personas que se conectan esta mañana. Te pido que les bendigas, que juntos podamos ser fortalecidos, edificados. Señor, que tu palabra, Señor, sea llenando nuestras vidas. Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas. Señor, hay cargas familiares, hay cargas en el matrimonio, pero creemos, Señor, que tú puedes sustentar todas las cosas. Tu palabra dice en la epístola a los Hebreos, el capítulo 1, que tú sustentas todo el cosmos con el poder de tu palabra. Señor, ¿cómo no vas a sustentar nuestras necesidades? Señor, gracias. Gracias porque todo lo que vemos, todo lo creado se sustenta por el poder que hay en tu palabra. Señor, por eso no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y esta mañana, Señor, creemos, Señor, que tú sanarás al enfermo. Aquellos que están enfermos, que están luchando con dolencias, con diagnósticos, Señor, que el médico les declaró y eso trajo angustia, eso trajo un pesar al corazón, pero creemos, Señor, que hay poder en tu palabra. Así como este hombre que declaró, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Creemos que solamente, Señor, al salir tu palabra, la cual dice Isaías, no regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual es enviada. Señor, creemos que hoy los enfermos son sanados. Para ti no hay nada imposible, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están teniendo problemas familiares,
matrimoniales más específicamente. Oramos, Señor, para que tú traigas restauración. No permitas que el enemigo gane la ventaja. Señor, dales los recursos, las herramientas, dales la palabra rema, Señor, para que puedan vencer. Señor, dales la sabiduría también, Señor, el temple. Dales, Señor, ese fruto de paciencia. Señor, que puedan comprenderse, Señor, y no llegar al grado, Señor, del divorcio cada matrimonio. Dales la sabiduría. Señor, aquellos que estén atravesando situaciones difíciles con sus hijos, con algún familiar, Señor, te pido que tú intervengas. Señor, que traigas salvación en el nombre de Jesús. Trae salvación sobre aquellos que no te conocen. Ten misericordia. Señor, extiende tu mano y toca sus corazones, Señor. A veces nosotros pensamos que son duros de corazón, pero para ti no hay corazón, Señor, que se resista. Tú puedes tocar sus corazones, romper ataduras, fortalezas, argumentos en el nombre de Jesús, y que venga la luz de tu palabra a sus corazones. Creemos, Señor, que es el tiempo de salvación, el día de salvación. Declaramos lo que dice tu palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. Señor, nosotros somos salvos y nuestra casa también, porque están dentro de la promesa. Y no hablamos, Señor, de acuerdo a lo que vemos, hablamos de acuerdo a lo que hemos creído, porque el justo por la fe vivirá. Padre, te pido por los jóvenes. Señor, levántalos, auxílialos, Señor, que se levanten jóvenes llenos de tu Espíritu Santo. Jóvenes, Señor, con un amor profundo hacia tu palabra. Oramos por los jóvenes de la iglesia, Señor, que puedan perseverar en la gracia, que puedan perseverar en... Muy bien, creo que ya estamos de regreso. Tuvimos aquí un problema, creo que se fue la luz, pero bueno, ya estamos de regreso. Déjame tu comentario y bueno, también si tienes alguna petición delante del Señor, escríbela en la barra de los comentarios. Me gustaría orar por ti. Jorge Cabrera, Dios te bendiga, mi estimado amigo allá en la Ciudad de México, CDMX, allá, que Dios te bendiga y siga llevándote a sus propósitos. Saludos a todos los que se conectan. Y bueno, tuvimos aquí un corte de luz, pero bueno, ya regresó. Creo que ya se restableció todo para que puedas compartir. Y bueno, gloria a Dios. Estamos hablando acerca de lo importante que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Los dos tienen que ir en armonía uno al otro. El Espíritu nunca va a hablar algo fuera del contexto bíblico, y eso es lo que quiero hablarte, porque es tan importante que uno como cristiano pueda fortalecerse en la palabra. Hay muchos versículos que respaldan lo que estoy diciendo, la importancia de la palabra y cómo el Espíritu Santo a través de la palabra nos ministra, a través de la palabra nos fortalece. Es el Espíritu Santo que a través de la palabra nos da esa vida, y es lo que quiero hablar, sin importar en qué etapa te encuentres en tu caminar cristiano. Puedes tener poco tiempo, puedes tener mucho tiempo caminando con el Señor, no importa la etapa. El Señor siempre hace esa invitación a profundizar en esa intimidad con Él, a caminar con Él. Así que te voy a estar hablando de eso, acerca de la relación que tiene el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Déjame tu comentario. Me gustaría saber si ya se restableció también la transmisión. Buenos días, hermana Mercy Cruz. Creo que entonces ya está restablecida la conexión. Recuerda compartir, esto es importante para llegar a más personas. Y este mensaje cambia corazones, porque es hablar de Dios mismo. Recuerda, toda la Escritura
es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir en justicia. Y dice el apóstol Pablo, para presentar enteramente preparado al hombre. La Biblia nos prepara, la Biblia nos instruye, nos da los recursos, las herramientas. Sabes, hoy en día hay muchos libros que tú puedes leer, hay librerías y vas a encontrar un sinfín de temas interesantes, de todo tipo de literatura, pero ninguno como la Escritura, ninguno como la Biblia. Sabes, ha sido es el libro más famoso, más leído, más impreso, más vendido, pero también es el libro que ha sido más atacado. Lo han querido quitar a través de la historia. Hay antecedentes donde han querido borrar o quitar este libro de la vida de los seres humanos, y el hecho está de que la Biblia continúa. Se sigue llegando a los corazones, se sigue compartiendo la palabra de Dios. Nada más para que te imagines lo importante que es la palabra de Dios. Es el libro más criticado, más atacado, porque para nosotros es la palabra de Dios. Y claro, el mundo rechaza, dice Isaías capítulo 53, que fue desechado el Señor. Bueno, era una profecía 500 años antes de que viniera Jesucristo, de que naciera Jesús. El profeta Isaías escribió eso en el capítulo 53. Desechado entre los hombres, menospreciado, y lamentablemente sigue siendo hoy también así, menospreciado. Rechazan la palabra de Dios porque hay tantas ideologías, hay tantas filosofías, pero sabes, para nosotros la palabra de Dios es la inspiración divina. Así que es importante, sin importar en qué etapa de tu vida estés, necesitas la palabra de Dios. Así que Juan capítulo 1, el versículo 1, que creo que muchos han escuchado este versículo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para nosotros la palabra es Jesucristo, y la palabra es Dios. En el principio era el Verbo. Jesús es el Verbo de Dios. Los profetas, los apóstoles escribieron los libros de la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. No fue una mera inspiración humana. Claro, Dios utilizó esos vasos de barro, esos instrumentos humanos, pero la inspiración vino del cielo, por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, por lo tanto, debemos recibir la Escritura como si Dios nos hablara directamente. Escucha lo que dice Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 1. Aquí declara una verdad poderosa, y dice Dios: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y escucha esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que debemos de recibir la Escritura como si Dios mismo nos hablara directamente. Cuando tú vas a la Biblia, es Dios hablando a tu corazón. Muchos quizá piensan, dicen: bueno, ¿y por qué todo tiene que ser por fe y creerlo así? ¿Por qué no investigar? Claro, hay gente que investiga la historia bíblica, y hay datos bien importantes respecto a la historia bíblica en cuanto a los escritos, cómo se ha comprobado muchas cosas de todo lo que se ha encontrado a través de la historia. Pero no hay que olvidar que este es un libro que se recibe por la fe. Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque es un libro que tiene que verse a través de los ojos de la fe, porque vienen cosas que
humanamente, con nuestro razonamiento, con el criterio humano, vamos a chocar. Hay milagros, hay acontecimientos que quedaron registrados en la Biblia, que podríamos decir, ¿cómo pudo haber sido eso? Hay historias de personajes como, por ejemplo, la vida de Job. Tú lees la historia de Job y es algo que dices, ¿cómo puede ser posible que un hombre le haya pasado todo eso, le haya acontecido todo eso, y aún así estar firme en su convicción en cuanto a Dios en su vida? Y pueden venir argumentos, pero recordar que Job, él miró las cosas por fe, porque el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Así que cuando vayas a la Escritura, recuerda ir a través o mirarla a través de los ojos de la fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Puedes anotar los versículos. Recuerda también en nuestro canal de YouTube, ahí también subimos estos episodios para que los puedas escuchar, para que los puedas compartir, ya que Facebook elimina las transmisiones. Creo que solamente duran un mes o unas semanas y luego las eliminan. Por eso las subimos también a nuestra plataforma de YouTube, Centro F Topo Chico, y de paso entras y te suscribes a nuestro canal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, versículo 16. Dice, toda la Escritura, toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ahí encontramos cómo debemos de recibir las Escrituras como si Dios nos hablara directamente. Segunda carta de Pedro. Déjame tu comentario. ¿Qué piensas de este tema? ¿Qué opinas de este tema? ¿Cómo te edifica este tema? Dice segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el simple deseo humano. Este libro no fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante es que nos inspira. El hombre busca inspiración, los poetas buscan su musa para escribir sus poemas, o buscan alguna inspiración en la naturaleza, en historias. Los que escriben fábulas, cuentos, echan su mente a imaginar, se inspiran en la imaginación. Aquí lo importante es que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Su inspiración la encontraron en la presencia de Dios. Así que, así como ellos fueron inspirados y nos trajeron todo este mensaje, cuando vamos a la Biblia, este mensaje también nos inspira a nosotros. Nos inspira a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos inspira a vivir de acuerdo a los planes de Dios, a los pensamientos de Dios. Nos inspira a vivir de acuerdo a su reino. Claro está también que el hombre ha encontrado otras formas de inspirarse. Se inspira utilizando a veces drogas y así crean arte y crean, pero sabemos que todo eso es vano, todo eso, claro, le da lugar al diablo. Nosotros, nuestra inspiración es Dios, por eso seguimos nuestro ideal, que es la Escritura, porque la palabra no está inactiva. Tú cuando vas a la Biblia, leí en las redes sociales algo que me gustó, que cuando tú vas a la Biblia, es el único libro que cuando lo lees el autor está ahí presente. Tú puedes leer cualquier libro, aún cristianos, ¿verdad? Y el autor no va a estar ahí. Pero cuando tú vas a la Biblia, abres cada página
el autor está ahí, te acompaña el Espíritu Santo. Así que la palabra no está inactiva. No solamente es un montón de letras en un libro, no es un trozo de papel, no es que esté solamente esa aplicación en tu teléfono. No, la palabra está viva y está activa. Dice Hebreos, déjame lo busco. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínate hasta dónde llega la palabra. Por eso, cuando tú te llenas de la palabra, las cosas cambian. Hay gente que está hundida en depresión, hay gente que está hundida en pensamientos distorsionados, que traen conflictos emocionales, espirituales. Pero cuando van a la palabra, la misma palabra, como es viva y es eficaz, penetra hasta lo más profundo, las fibras más profundas del corazón, trayendo libertad, trayendo sanidad. De hecho, hay un salmo que dice: envié mi palabra y los sané y los libré de su ruina. Envié mi palabra. Por eso, cuando el centurión se acerca a Jesús, le dice: no es necesario que vayas a mi casa a orar por mi siervo, solamente di la palabra y él sanará. Y al escuchar eso, Jesús dijo, se admiró de la fe de este hombre. Se admiró. ¿Por qué? Porque cuando uno deposita la fe en la palabra y sabe que a veces no es necesario estar en cierto evento con ciertos predicadores o con ciertos pastores, no sabemos que es la misma palabra, porque cuando abro este libro, ahí está el que la inspiró, ahí está el autor de ese libro, porque es viva y es eficaz. Cuando tú vas a la Biblia, la palabra lleva consigo ese poder creativo del Espíritu Santo y es capaz de impactar. Dice que penetra lo profundo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu. Juan 6:63, escucha lo que dice. Déjame tu comentario, ¿qué piensas de este tema? Muchos, claro, podrían decir, pues es un tema muy básico, pero poderoso hablar de la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está. Las palabras de nuestro Dios son vivas y son eficaces. Así que fortalécete en la palabra. Uno de los males de estos tiempos es tanto afán. Uno de los males de estos tiempos es tanta distracción. Las redes sociales vinieron a cambiar todo. Y hoy en día es muy difícil. Por ejemplo, normalmente le llaman scrolleando, cambiando de página o de video, y eso ha afectado mucho porque nos distrae los afanes del día. Por eso Jesús, cuando habla del sembrador, Él dice que la semilla tiene que caer en la tierra, en la buena tierra, no en el camino, no entre espinos, no en pedregales, sino en buena tierra para que produzca fruto. Pero los afanes, dice Jesús, todo aquello que a veces nos distrae, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. Por eso tenemos que estar día a día aferrados a la palabra.
A veces, claro, llegamos cansados o llegas cansado de tus actividades, pero créeme, cuando tomas por lo menos unos minutos, de hecho, ahí en nuestra página de Facebook tenemos anclada el plan de lectura para este año. Puedes descargar la imagen y ahí vas guiándote de acuerdo al día y el mes. Y es de 1 a 2 versículos. ¿Cuál es la intención? Fomentar la lectura bíblica. Fue una idea que nos transmitió el pastor Timoteo Ost, que es muy buena, porque hay muchos que sí, o sea, tienen muchas actividades, pero en medio de esas actividades necesitamos el alimento espiritual, porque si no después nuestro espíritu se desnutre. Hay mucha desnutrición y no es lo mismo, perdón, pero no es lo mismo, porque podemos decir, pero es que escucho predicadores de YouTube y puedo escuchar ahora, hoy en día, tanto predicador en TikTok que está bien, es un recurso, pero no se compara a que tú te sientes y leas la escritura. Porque yo puedo tener mi predicador favorito, pero nunca se compara cuando voy a la escritura. Así que quiero invitarte a que no descuides esa parte. Déjame tu comentario. Y agradezco a todos los que aquí están atentos, están conectados. Meditemos en la palabra, por eso también no dejes de congregarte. No descuides el discipulado, que es un área tan vital, porque es a través del discipulado que enseñamos los fundamentos bíblicos. Pero para ir cerrando, déjame decirte algunas cosas poderosas que hace la palabra de Dios. Número 1. Es a través de la palabra que nacemos de nuevo. La semilla que da origen a esa nueva creación, el nuevo nacimiento, es a través de la palabra. Porque nuestra vida nueva proviene de la palabra viva que escuchamos y recibimos por fe mediante el poder del Espíritu Santo. Primera carta de Pedro. Déjame te leo esto. Primera carta epístola. Permíteme. Dice así, capítulo 1, el versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es a través de la palabra. Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 1. Dice el versículo 18. Él, de su voluntad, o sea, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esa vida nueva. No es la religión. No es el solamente ir a una iglesia. Es que ya voy a una iglesia. No es eso. No es pertenecer a un grupo, ¿verdad?, cristiano. No. Es la palabra de Dios la que nos da esa vida nueva. No es adherirme a una organización. No. Es la palabra de Dios la que nos hace renacer, como lo acabamos de leer, o aquí como dice Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de Dios. Número 2, la palabra es la fuente de nuestra fe. La palabra crea fe, tanto para salvación como para tener una vida victoriosa. Si alguna vez te sientes que te falta la fe, mi recomendación es ve a la palabra y te vas a fortalecer
va a crecer una medida de fe en tu vida. Romanos 10:17. Déjame te lo leo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra que nuestra fe crece. Es a través de la palabra que nuestra fe permanece firme. Hoy en día la gente dice tener fe. Tiene fe en los políticos, tiene fe en los artistas, tiene fe en algún personaje público, y aún ponen su fe en cosas. Tengo fe en una cadena, en un cuadro. Tengo fe aún en un cuarzo, en una piedra. Tengo fe, y la gente dice tener fe, pero la genuina fe es la que viene de la palabra de Dios. Esa es la genuina fe, la que está anclada a la palabra de Dios. Así que yo le pido al Señor que Centro de Fe Topo Chico sea una iglesia que ame la palabra, que sea instruida en la palabra, que aprenda la palabra. Por ejemplo, como pastor a veces viene ese conflicto de cuánto tiempo predico la Biblia, porque no quiero que la gente se aburra, o la gente es muy fácil de distraerse, o ya se quiere ir, pero es algo que he tomado la determinación de decir, no, la iglesia necesita la palabra de Dios. Hoy en día se recomienda y esto lo hacen oradores profesionales y dicen, no, es que tienes que predicar 25 minutos porque después la mente ya no pone atención, pero eso hablando humanamente, cuando uno tiene hambre de las cosas de Dios, cuando uno es movido por el Espíritu Santo, la palabra no va a ser cansancio, no va a ser pesada. Así que yo le pido a Dios que Topo Chico, Centro de Fe Topo Chico, ame la palabra y no solamente la escuche en la congregación, la escudriñe en la congregación, sino que lo pueda hacer también en lo personal. Cada congregante pueda sentir hambre por la palabra, desde el más pequeño hasta el más anciano, que podamos todos, porque aún nosotros como pastores necesitamos la palabra de Dios, no para predicarla, sino para vivirla. Porque a veces se puede caer también uno como predicador, puede caer en ese error de utilizar la palabra solamente para predicar, pero yo le pido a Dios que yo tenga hambre de la palabra, no para enseñar, no para predicarla, sino para vivirla, porque también necesito la vida de la palabra de Dios. Necesito esa fe que produce la palabra de Dios. Así que, número 3, a través de la palabra conocemos quién es Dios. Cuando tú vas a la Biblia, tú ahí conoces a Dios. Cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Y a través de la palabra aprendemos a honrarle. De lo contrario, ¿cómo podemos confiar y obedecer en alguien que no conocemos? Proverbios capítulo 2, escucha. Proverbios. El capítulo 2, el versículo 1 al 5. Dice así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares. ¡Wow! Escucha, qué tremenda exhortación.
si como a la plata la buscares, vamos a traducir estos momentos, si buscaras la palabra como buscamos el pan, como buscamos prosperar, como buscamos tener un mejor puesto en el trabajo, si lo buscáramos como a las actividades que hacemos deportivas, de actividades de entretenimiento, si lo buscáramos de esa forma, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué tremenda palabra, qué tremenda exhortación. Así que tenemos que ir a la Biblia, porque es a través de la Biblia que conocemos a Dios. Si no vas a la Biblia, puedes creer cualquier otra cosa de Dios. Hoy en día escuchas cada cosa también, porque debemos de tener cuidado. No todo el que se pone en el celular a enseñar viene inspirado por Dios. Viene hablándote algo correcto. Y tenemos que discernirlo. Y hoy en día muchos no disciernen, por eso siguen a creadores de contenido, que crean solamente discusiones, divisiones, porque hoy en día es muy común hablar de cristianos, hablar de pastores, hablar de iglesias. No sé si, yo creo que la mayoría hemos visto ese tipo de videos. Y yo me pregunto, ¿qué intención tiene eso? Cuando, o sea, si yo no tengo conocimiento de Dios, de la palabra, me va a confundir y me voy a dejar llevar por eso. Y luego que trae confusión a la mente y al corazón. Y hoy en día se propaga todo ese tipo de predicadores en las redes sociales. Yo a veces yo miro videos así y me pregunto, ¿se congregará esa persona? ¿Será obediente a una autoridad? Porque Dios establece autoridades. Dios pone pastores, ¿se dejará pastorear esa persona? Son cosas que yo me pregunto, ¿verdad? Porque hoy en día, digo, hay mucho creador de contenido, que así se les llama ya, creadores de contenidos. Lamentablemente, iglesia, te enseño algo y no son pastores muchas veces, no son pastores, pero ya les llaman pastores, profetas, etcétera, etcétera. Y no, debemos de tener cuidado. Cuando vamos a la Escritura, ahí conocemos a Dios y discernimos que el mensaje venga de Dios y que sea de Dios y que nos conecte con lo que es justo, con lo bueno, con lo que agrada a Dios. Así que aquí dice, si escudriñamos la Biblia, entonces conoceremos el temor y hallaremos el conocimiento de Dios. Número 4. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Es nuestro alimento espiritual. Haciendo nuevamente un paréntesis, por eso, hermano, hermana y principalmente familia del Centro Efecto Pochico, también yo sé que a veces un servidor, como el día de ayer, no tuvimos devocional porque tuve una actividad que atender en cuanto al ministerio. Como pastor, una responsabilidad que tuve que atender ayer. No tuvimos devocional. Yo sé que en tu necesidad buscas, déjame buscar a ver con quién me conecto, porque lo veo, porque veo y porque lo compartes y no es hablar desde el celo, no, pero sí tener cuidado. O sea, mi función como pastor es cuidar las ovejas, así que ten cuidado de qué te alimentas, qué escuchas, porque si no discernimos, entonces puede traer confusión y no. Todo lo que sea de acuerdo a la palabra de Dios y me lleve a honrar a Dios y me lleve a vivir en comunidad con la iglesia, no a dividirla, no a tener contiendas, todo. Entonces, si me agrega, si me ayuda a ser un mejor cristiano, a amar a Dios con todo el corazón y, como dice, amar al prójimo, entonces vamos a recibirlo. Y al final aplico la regla del apóstol Pablo. Voy a escuchar todo, voy a retener lo bueno y a desechar lo malo. Entonces, la palabra, número 4, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. En cada etapa de nuestra vida, la palabra de Dios es el alimento que necesitamos para crecer y sobre todo para madurar en Cristo. La palabra es vida y nuestro espíritu depende de ella.
El apóstol Pedro dice que es la leche espiritual no adulterada. Cuando vamos a la Biblia, nutrimos nuestro espíritu. Lo contrario, va a haber una desnutrición espiritual. La palabra de Dios es la que nos fortalece y sobre todo la que nos ayuda a madurar, a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:19, y voy a ir terminando. Vamos a dejar pendiente esta meditación o esta reflexión para el día de mañana. Dice Gálatas, vamos a leer. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, el versículo 19 dice: hijitos míos, el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí lo principal es que la palabra nos lleve a ser más como Jesús, no más como el predicador de moda. Yo no quiero ser como el predicador de moda. Yo quiero ser como Jesús, mi mirada está puesta en Él. Admiro, claro, a predicadores, pastores que gloria a Dios porque Dios los usa y porque los lleva a otros niveles. Pero yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como Jesús. Y solamente es a través de la palabra de Dios. No idealicemos personas. Mejor que nuestra mirada esté puesta en Jesús, que Él sea formado en nosotros. Era la oración del apóstol Pablo hacia los Gálatas. Había pasado algo en el corazón de los Gálatas que se desviaron. De hecho, capítulos atrás, Él les exhorta y dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los desvió? Comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Y así pasa hoy en día. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. Comienzan con un fervor espiritual, comienzan con un deseo espiritual, pero al no alimentarse, al no fortalecer su espíritu. Por eso, ojo, amada iglesia, dale continuidad a tu vida espiritual. Muchos se emocionan. Yo creo que la mayoría llegamos al Señor y nos emocionamos con lo que vemos, con lo que experimentamos en el momento, pero no podemos sustentar nuestra vida con solamente experiencias. Necesitamos fundamento. Necesitamos escritura. Necesitamos sujetar esta carne y solamente es a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo le exhorta a los Gálatas. Algo pasó en el corazón de los Gálatas. Dice, los fascinaron, los deslumbraron. Algo los deslumbró. Podría haber sido las cosas del mundo. Y en el mundo, pues claro que hay fama, hay dinero, hay desarrollo personal. Y hoy en día que la mentalidad moderna pues se centra en todo eso. Y Pablo les exhorta, les dice, ¿quién los fascinó? Comenzaron bien. Hemos visto en el caminar como pastor aquí en la iglesia, gente que llega y uno dice, wow, que siga así porque Dios va a hacer algo glorioso a través de esa persona, pero descuidan el alimento. Lo minimizan, dicen, bueno, pues, ¿qué tanto afán por esto, no? Y claro que el mundo ejerce una presión, la sociedad ejerce una presión, las ideas, las filosofías, y si no estamos bien cimentados sobre la roca, pues nos vamos a desviar. Y por eso muchos, peor aún, viven endebles. Y es lo que Jesús, o principalmente en el libro de Apocalipsis, reprende. No fuiste frío, no fuiste caliente, por cuanto eres tibio. Aún peor eso, cuando se vive en tibieza, un pie acá y otro pie fuera. No hay firmeza en el corazón. Pero ¿todo por qué sucede? Por descuidar el alimento espiritual. Así que meditemos en eso. Y sé que es una verdad incómoda,
A muchos nos incomoda escuchar este tipo de exhortaciones, pero es la realidad. ¿Por qué mucha gente vive así? Porque no se alimenta correctamente con la palabra de Dios. Tomamos solamente, nunca tomes la palabra porciones a conveniencia. Porque si yo hago mi filosofía o mi idea bíblica solamente tomando lo que conviene o como mencionan, por preferencia, porque hoy en día es así, por preferencia. Todo lo que vemos es porque es mi preferencia muy diferente a la tuya, pero la Biblia no es así, el cristiano no debe de pensar así. Por eso vemos tanta diferencia de opinión aún de las cuestiones bíblicas. ¿Por qué? Porque solamente tomamos cosas preferentes, y no. La palabra hay que tomarla tal cual y que haga su efecto en nosotros. Es como el medicamento. Hay pastillas que saben amargas, pues no la puedo endulzar. Hay pastillas o medicamento que sabe amargo. Hay unos que lo disfrazan. Hay jarabes que saben muy ricos. Hay pastillas que tienen sabor a cereza. Pero el bueno es el que... El medicamento bueno es el que te sabe amargo y dice, y esto es bíblico, porque cuando Dios le da la palabra a Jeremías, inclusive a Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, dice: cuando probé tus palabras fueron amargas a mi vientre, pero fueron dulces a mi boca, pero amargas a mi vientre. Así que no tomemos porciones preferentes de la Biblia, sino que tomemos toda la palabra de Dios y que haga su efecto, así como el medicamento. Por eso la Biblia es medicina a nuestro cuerpo, dice, medicina a nuestra alma, medicina. Y bueno, vamos a terminar, vamos a dejarle aquí, mañana continuamos, ¿te parece? Déjame tu comentario, qué piensas de todo este tema, y mañana, si Dios lo permite, nos conectamos para continuar con este importante tema. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte. Gracias, Espíritu Santo, porque es a través de la Escritura que tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento. Permite, Señor, que cada día nosotros tengamos hambre de tu palabra, la necesidad de nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de tomar tu palabra. Señor, te pido por cada uno de los que estuvieron conectados, que puedan hacer de tu palabra su principal fundamento. Y la palabra, Señor, crea en nosotros fe, que ponga en nosotros fe, que ponga en nosotros discernimiento, pero sobre todo un amor profundo por ti. Un amor profundo, Señor, por tus mandamientos. Gracias te doy, Señor, te pido que guardes a la iglesia de tanto ruido, Señor, que hay en el mundo. Que podamos discernir, Señor. Que podamos discernir y sobre todo, cuando vengan esas dudas, ir a la Biblia. Que no descuidemos esto tan importante que es tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, vamos a terminar el día de hoy. Que tengas un excelente y bendecido día. Te recuerdo, el día de hoy tenemos nuestra reunión a las 7:30. Y mira cómo Dios nos bendice, nos ama tanto que pensábamos que esta semana iba a estar muy helada y hoy está bien el clima. Así que te esperamos. También el domingo se
se pronostica clima helado, pero recuerda que también tenemos calefacción aquí en el templo, así que pues podemos estar por lo menos un momento cómodos, tranquilos, calientitos. Así que te esperamos, no dejes de congregarte y bueno, si en algo podemos servirte, también estamos al tanto, estamos para servirte. Mándanos un mensaje, quieres una plática, oración. Estamos para servirte nosotros, los pastores, los colaboradores, los líderes en Casa de Fe, los líderes de coordinación también que tienen un corazón bonito para servirte, muy hermoso para poder servirte con gusto. Así que puedes acercarte con toda confianza. Y bueno, siempre vamos a estar al pendiente. Gracias a todos, Dios les bendiga, Dios guarde tu entrada y tu salida, Dios le bendiga. Gracias, Alondra, por tu mensaje, hermana Nati, hermana Juani de la Rosa, Damaris, hermana Damaris, Dios le bendiga, hermana Elena Zamora, Dios les bendiga a todos los que se conectaron. Y te recuerdo también, puedes entrar al discipulado. Vamos a comenzar nuestra segunda clase, que es el próximo domingo a las 9:30. Entra al discipulado para que aprendas de la palabra de Dios. Saludos, está Lizeth López Yolis, Dios te bendiga, coordinadora de servidores también, Dios te bendiga. Y bueno, gracias. Mañana también tenemos nuestra segunda lección de la clase para matrimonios para que puedas llegar a tiempo. Recuerda, llegas a tiempo, terminamos a tiempo y así todos felices y contentos. Así que gracias, Dios les bendiga, nos escuchamos si Dios lo permite el día de mañana.